Pues nada, en el vídeo de hoy en Polkatube, que estamos presentando últimamente mucho contenido de Polkadot y de Kusama en español, tenemos a Juan Macarrillo de Web3 Foundation. Y lo primero de todo, que ya hemos estructurado esta pequeña entrevista en diferentes bloques. Lo primero, presentar a Doménico, que lo tenemos aquí, que es socio del Hola. canal al final, lo estamos llevando entre nosotros dos, nos hace muchísima ilusión poder traer a alguien de tanto valor, ya lo veréis, no voy a hablar, simplemente le voy a dejar hablar a él. Y primero de todo, Juan, quiero que me expliques cómo una persona pasa de no conocer cripto, de estar fuera de Web3, a de golpe estar trabajando en Web3 Foundation. Te dejo la palabra y a tu ritmo. No, a ver, todo empezó hace ya bastante tiempo. Yo creo que hace como, incluso lo he empezado hace un ratito, como hace 10 años empecé a conocer Bitcoin. Entonces, empecé a conocerlo, entonces me empecé a interesar un poquito al principio por todo el tema un poco de novedad tecnológica, el punto que tenía también de especulación, pues eso al final lo que nos atrae a todo un poquito hasta que ya te engancha un poco la tecnología, todo lo que ofrece un poco. Yo de todas formas eso lo tenía un poco como hobby, como algo como muy aparte. Poco a poco empezaba ir ganando terreno dentro de mi vida, pero de todas formas seguía siendo como un hobby. Vengo un poco del mundo de la investigación, del tema de investigación en ecología. Ahí se utiliza bastante, sí, lenguajes de programación. Y entonces un poco vi que el futuro estaba dentro del análisis de datos. Entonces me fui dedicando un poquito por ahí hasta que bueno, conseguí un trabajo en un banco desarrollando aplicaciones para análisis de datos. Pero llegó un momento en que vi que ese mundo no era para mí, entonces lo que decidí fue aplicar todo el conocimiento que tenía de análisis de datos un poco a lo que hasta entonces había sido mi hobby, que había sido como, pues eso, ya dejó de ser un poco Bitcoin, ya empezó a ser un poquito más el mundo de DeFi y todo eso. Entonces empecé a analizar datos del mundo de DeFi para utilizarlos en mi beneficio. Em, Todo eso a la misma vez que aprendía un poquito más toda la tecnología y tal. Luego, por un poco también azar del destino, volví a descubrir Polkadot. Y empecé un poco a investigar, igual que hacía con otras muchas tecnologías. Y vi que me llamaba bastante la atención. Empecé a entrar dentro del canal de Telegram y ahí había varias personas que sabían muchísimo del tema. Entre ellas, por ejemplo, Sebastián, que lo recuerdo casi todos los días, porque era una persona muy amable, conocía muchísimo el sistema. Entonces empezaba a preguntarle cosas sobre Polkadot, Kusama, staking y todo lo demás. Y vi poco a poco que yo era capaz un poco de resolver las dudas de otros usuarios. Las mismas dudas que había yo tenido unos días antes o unas semanas antes, yo las iba resolviendo. Entonces iba teniendo un poquito de soltura, un poco de conocimiento sobre el ecosistema y vi que hacían falta ciertas herramientas que el usuario pues no tenía. Entonces recuerdo de decir, voy a construir algo para ayudar a los usuarios. Y entonces empecé a construir un bot bastante sencillo para tener control sobre tu staking, sobre las nominaciones de tu nominador y tal. Algo bastante sencillo, bastante visual, pero que también me ayudó muchísimo a entender el sistema por dentro. Cómo funciona el staking, cómo funcionan las nominaciones, por qué de ciertas limitaciones. Un poco me obligó a estudiar mucho, mucho el sistema. Entonces, bueno, pues ya empecé a tener como más conocimiento y eso, y poder ser capaz de ayudar a otras personas a un nivel un poco más técnico. Y en esos momentos empecé a estar mucho más dentro de la comunidad, a conocer a mucha más gente, el sentimiento de eso, de comunidad, de grupo, la verdad es que fue y es fabuloso. Ahí me pasaron una oferta de la Web3 Foundation en el equipo de soporte en el que estoy ahora mismo trabajando. Y entonces, cuando leí la oferta, era como decir,
esto se parece bastante a incluso lo que estoy haciendo un poco por afición dentro del canal de Telegram. Y entonces, bueno, pues un poco sin muchas expectativas de que me fuesen a coger, pues hice la oferta, hice las pruebas y poco a poco fui avanzando hasta que a finales de noviembre del 22 empecé a trabajar para la Web3 Foundation como soporte de usuario, desarrollando, no, perdón, escribiendo los artículos de soporte, y todo ese ambiente, ese equipo de trabajo, de soporte al usuario. Genial, Y vale. ese es mi camino. Bueno, o sea, tú de estar en el soporte de Polkadot a que te llegue un día, ¿no? Ese mensaje de Web3 Foundation. Y a día de hoy sigues haciendo lo mismo. Sigo, por ejemplo, en el canal de Telegram estoy menos activo, pero aún así me gusta estar activo y luego de todas formas es el soporte oficial de la Web3 Foundation para Polkadot y Kusama. Entonces, cualquier usuario que tenga alguna duda, alguna pregunta, puede ir a la página de Polkadot directamente y ahí aparece un widget que se pone en contacto con nosotros. Si tiene alguna duda, si tiene algún problema a la hora de hacer alguna transacción, de hacer staking, no sé, incluso si le han hackeado, nosotros podemos intentar ayudar a solucionar algunos de los problemas. Y entonces ese es mi papel ahora. Antes era una cosa mucho por afición, por querer colaborar dentro del ecosistema y ahora es mi trabajo. ¿Cómo es un día a día normal, el día promedio, no los días de fuego o los días muy, o los días muy tranquilos? Un día que represente el promedio de lo que se hace en la Web3 Foundation en tu posición. Pues dentro de mi posición el día empieza sobre todo, bueno, viendo un poco los contactos que hemos tenido de algún usuario, viendo a ver por dónde se mueve un poquito el día, qué problemas hay, si se salen algo no más de lo anormal, de lo habitual. Luego intento ver un poco cómo está el ecosistema, si ha habido algún problema, si ha habido, no sé, si ha habido algo fuera de lo habitual, porque muchas veces algún problema dentro del ecosistema puede afectar a los usuarios. Entonces, muchos de esos problemas van a tener que ver con ese problema. Muchas de las preguntas van a tener que ver con ese problema de la red o de alguna página. Normalmente, pues la verdad es que no suele haber muchas incidencias dentro de la red o del ecosistema, pero bueno, está muy bien saber qué se mueve, qué novedades hay. eh, sí, sobre todo si ha habido alguna actualización reciente, si ha habido algo que ha afectado a otra cosa, no sé, un poquito ver el color del día. Y luego, sobre todo, la prioridad de los usuarios. El que si hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay algún problema, que hayan tenido algún problema, entonces solucionarlo lo antes posible. Y luego, si vemos que ese aspecto de los usuarios está un poquito más tranquilo, entonces intentamos actualizar, mantener al día los artículos de soporte, que son sobre todo un poco tutoriales, preguntas más frecuentes, etcétera, etcétera, mantenerlos al día y si ha habido alguna novedad, alguna implementación nueva o algo así, pues entonces crear un artículo para, sobre todo, con el objetivo de ayudar al usuario. Genial. Entonces, estando dentro de Web3 Foundation, ¿para ti qué es la Web3 Foundation? ¿Cuál crees que es su misión o sus misiones que tiene que abordar? Y una vez me vayas un poquito explicando eso, te haré ciertas preguntas más en detalle de pues estas misiones que tiene que abordar cada día Web3 Foundation. ¿Tú cómo lo ves como parte interna? A ver, yo por ejemplo tengo un papel dentro de lo que es la Web3 Foundation, es un papel muy pequeñito, ¿no? La Web3 Foundation tiene unas miras muy a largo plazo y yo soy una parte pequeñita, una de las últimas incorporaciones incluso. La Web3 Foundation tiene como por bandera el intentar fomentar la descentralización de la web, de lo que sería un poco de Internet. Entonces, lo que intenta es
financiar sobre todo financiar y promover aplicaciones que den al usuario la posibilidad de usar mucho más eficientemente, mucho más fácil esa web descentralizada, esa Web3, que la lleva la Web3 Foundation en el nombre. Entonces, muchas de esas aplicaciones están siendo financiadas por parte de la Web3 Foundation. Toda la estructura de Polkadot, Kusama, muchos proyectos que han acabado o que son ahora mismo parachain, han empezado un poco bajo el ala o bajo el financiamiento de la Web3 Foundation. Entonces es como inicia un poco ese empujoncito y luego pues salen más adelante. Vale, hablando de financiación, dos preguntas al respecto de esto. La primera es, ¿cuáles son las tecnologías que nos has explicado un poco a la hora de esa descentralización que busca Web3 Foundation? ¿Qué tecnologías se enfoca Web3 Foundation? Y sobre todo, ¿cómo decide la Web3 Foundation en qué tipo de tecnologías / proyectos debería invertir y cuáles no? A ver, en cuanto a financiación, es bastante visible porque hay un sistema de grants, de becas o de financiación de proyectos que pueden consultarse perfectamente dentro del repositorio de la Web3 Foundation. Hay una serie de normas o una serie de requisitos, son bastante estrictos, de seguimiento, de propuesta, de seguimiento, como de hitos dentro del desarrollo de una aplicación que un proyecto debe cumplir para ser financiado. Dentro de esos proyectos hay una variedad enorme. Creo que el último conteo que vi de número de proyectos que se habían financiado estaba en torno a los 400, entre 450 y 500, no recuerdo muy bien. Entonces se han financiado muchísimos. Eh, es verdad que dentro de esos 450, 500 proyectos hay una predilección por sistemas que utilizan en mayor o menor medida Polkadot o Kusama. También hay otros proyectos que utilizan Substrate, que es como el framework de Rust que utilizan para construir la cadena blockchains. Y sobre todo son aplicaciones que lo que hacen es o dar infraestructura a todo el ecosistema en general o facilitar un poco la vida del usuario final, o eso, darle un valor añadido a lo que sería el ecosistema de Polkadot y Kusama, que no sea dinero que cae en vacío, sino que sea como un dinero que aumente el valor de todo el ecosistema. Genial. Bien, yo tengo una pregunta sobre el soporte, perdona. Eh, ¿Está limitado a Polkadot y Kusama o en algún momento se interviene también si alguna parachain tiene un problema importante? El soporte oficial es Polkadot y Kusama y Western, vamos, pero normalmente se centra en Polkadot y Kusama y algunas herramientas que están desarrolladas por Parity. Si hay alguna parachain que tiene algún problema, nosotros podemos guiar en cierta medida, porque muchas de las parachain tienen muchas similitudes con Polkadot y Kusama. No nos desentendemos del problema del usuario, aunque no se den Polkadot o Kusama. Simplemente es como te podemos dar una guía, pero no somos el soporte oficial de ese proyecto. Entonces nosotros intentamos en una primera instancia decir qué podría estar pasando y luego decir, oye, mira, pero de todas formas el soporte oficial de esta parachain está aquí, lo mejor es que consultes con esa parachain, con ese proyecto. Y entonces nosotros lo que hacemos es intentar solventar un poquito el problema y luego desviarlo, si hiciese falta, hacia la parachain. Pasemos al segundo bloque. Queremos saber desde tu punto de vista personal, definir Polkadot, explicarlo para alguien que incluso no tenga conocimientos de otras blockchain, sea nuevo, explicarle si esto va más allá de una simple moda. Explicar Polkadot, que ya es un proyecto tan avanzado, además un proyecto avanzado y complejo, es bastante difícil. Pero sería como Polkadot, cada vez que diga Polkadot también me estoy refiriendo a Kusama, porque en ese sentido son equivalentes, lo podremos decir que son equivalentes.
Es como intenta ofrecer un sistema de seguridad compartida. Es como que haya proyectos que puedan empezar siendo cadenas pequeñas, siendo blockchain pequeñas, redes pequeñas, que no tengan miedo a empezar y que puedan sufrir ataques de actores maliciosos. Entonces, es como están al amparo de la seguridad compartida que les da Polkadot. Entonces, una vez que se conectan a Polkadot, em, todos los validadores que están trabajando en Polkadot serán los encargados de validar todas las transacciones, todas las operaciones que tengan cada una de las parachains. Entonces eso le da una solidez desde el principio. Un proyecto pequeñito puede tener una solidez una solidez de una gran red desde el bloque uno. Entonces eso le da muchísima solidez y prospecciones de futuro como imagen, como mirada a futuro para Polkadot, porque lo que ofrece es eso, la seguridad compartida y una comunicación entre las redes, porque ya no son redes aisladas que hacen todo el proceso ellas solas, sino que pueden pasar transacciones una vez conectadas a Polkadot, pueden mover assets o pueden interactuar con otras redes mientras que estén conectadas. Entonces le ofrece seguridad y le ofrece intercomunicación. Y eso ya desde un punto de vista, ya desde el minuto uno, desde el minuto cero, le ofrece muchísimas ventajas. Entonces Polkadot es eso, lo facilita la creación de nuevas redes. Todo, Me gusta mucho que hables sobre Kusama, perdona, porque es cierto, muchas veces se deja fuera. Hay gente que simplemente la define como la testnet, otros le llaman testnet con valor. Sí me gustaría qué definición le das a Kusama y la importancia que tiene Kusama de que sea con valor real. Eh, es eso, yo creo que una de las grandes ideas que se tuvo con Polkadot fue la creación de Kusama, porque ese no es una testnet, que para testnet ya tenemos otras, como el Rococo Western, sino que sería como, además el lema de espera caos, expect chaos, es lo que define Kusama. Es como algo, sería como como poner las cosas a prueba en producción, como decir, esto es una guerra real entre amigos. Es como decir, de aquí vas a salir magullado. Te vas a meter, puedes salir magullado. No es una cosa digamos, en el que no haya consecuencias, sino esto es una red rápida, tienes que estar espabilado, tienes que saber cómo hacer las cosas, porque luego va a venir Polkadot, en principio, va a venir Polkadot en el que no puedes fallar. Es una red estable, es una red segura, es una red que nunca debería fallar. Las cosas que pueden fallar deberían estar fallando. Si fallan, deberían estar pasando en Kusama. No es una red de pruebas, es como decir, chicos, esto es algo serio, esto es algo que se debe hacer antes y luego probamos y luego lo hacemos en Polkadot. Pero en Polkadot tienen que llegar los proyectos magullados, machacados y bien afinados. No es algo que se pueda probar solo en redes locales, en el equipo de desarrollo. Tiene que ser probado por usuarios, que tenga valor, y que tenga riesgo. brutal, Juan. A mí me gustaría que me dieras un poquito de tu punto de vista de Polkadot a día de hoy, cómo las empresas están utilizándolo y si realmente, a diferente de muchas otras blockchains o criptomonedas, estamos viendo ya aplicación real en ciertas empresas, ciertos servicios y cómo realmente brinda pues esas ventajas o esas mejoras la blockchain tanto de Polkadot como de Kusama. Ahora muchas empresas o muchas de las redes que se están utilizando, estas primeras fases son más a nivel de infraestructura, de apoyo hacia otras redes, hacia otros proyectos. Entonces estamos viendo mucho uso, sobre todo en DeFi, como
sí, como en modelos económicos y en ese tipo de activos. Hay otros que, por ejemplo, están utilizando mucho en temas de videojuegos, NFTs. Entonces, es como se está bastante potente, digamos, ahí, o está bastante haciendo como esa punta de lanza en redes descentralizadas. Luego hay otros proyectos que le dan un poco de infraestructura a todas las demás redes. Y luego hay otros proyectos que sí se están utilizando en la vida real, no a lo mejor de forma muy visible, no de forma muy pomposa, no, nada que podamos ver de manera sencilla, pero que se están utilizando en la vida real o que se está intentando implementar en la vida real. La verdad que a mí hace tiempo vi un podcast, ¿no? Que hablaba gente de Web3 Foundation, hablaba pues el entrevistador y concretaban justamente que una vez se creó Polkadot no fue creado con el objetivo de sacar un token ni de ser una capa cero, simplemente fue creado como una tecnología para que diferentes empresas o otros proyectos blockchain pudieran apoyarse en ella. Entonces, hablándolo con Cervera de Kryptonitas, estuvimos de acuerdo en que si ahora el token desapareciera, por ejemplo, la tecnología que se utiliza en Polkadot seguiría existiendo en diferentes empresas. ¿Opinas lo mismo? Sí, sí, a ver, Polkadot ahora mismo lo que ofrece es esa, la seguridad compartida y la intercomunicación entre cadenas. Pero en verdad lo que le da utilidad al proyecto en sí son las blockchains, son ese uso de esa seguridad, es tener la solidez, tener la base, pero para construir algo. Y Polkadot y Kusama son la base, no es algo como he dicho antes, sin mucha floritura, sin mucha pomposidad, pero es algo sólido, es algo sobre lo que se están construyendo otros proyectos que sí tendrán un uso real en la vida diaria, en la vida común inmortal. Hablando de Kusama, en lo que veníamos antes de, sí, debería ser la prueba de fuego y luego pasar a producción. Me surge una duda, ¿existe algún tipo de penalización a las parachain que tengan un fallo en Polkadot que evidentemente tenía que haber sido solucionado en Kusama? Un slash o algo por el estilo. No, porque eso es algo que afectaría solo en principio afectaría solo a la parachain. Los slash van cuando se atenta de forma premeditada o malintencionada, premeditada, malintencionada o simplemente por un error por parte de los validadores. No es algo que se penalice a ninguna parachain. Eso es algo que es un proyecto, una competencia de la parachain, del proyecto. Polkadot tiene un sistema de slash de penalización para los validadores, no para ningún otro proyecto. Sí, intenté hacer el símil con el slash en el sentido de si el valor de Polkadot y de Kusama nace del valor de sus parachain, problemas en las parachain afectan a Polkadot. Y al igual que el éxito de las parachain, eh, retroalimenta entre todas el éxito de Polkadot. Entonces, yo no lo sé, pero no sé si en algún momento se ha planteado la posibilidad de algún tipo de control o castigo de algún tipo de, yo sé que es muy nuevo, es que estamos empezando, pero si una parachain daña la imagen del resto de las parachain por problemas graves, eh, ¿hay contemplado algún tipo de penalización o incluso llevar a gobernanza la expulsión de la parachain? A eso iba un poco. Sobre Polkadot no hay no tiene más dueño que los token holders. Entonces, si alguien piensa que una parachain, un validador, cualquier tipo de actividad dentro de Polkadot o de Kusama afecta negativamente a Polkadot, es decir, afecta negativamente a los token holders, entonces se puede crear un referéndum que aplique ciertas penalizaciones sobre ese personaje que se entiende que no aporta valor.
ese personaje, sino una parachain, un validador, cualquier persona. Y nadie tiene más valor, nadie tiene más poder sobre Polkadot que aquellos tenedores de DOT, que son los que van a votar por esa propuesta a favor o en contra. Entonces, por eso se hace muchísimo hincapié en el tema de la gobernanza, porque es a través de la gobernanza que se le da el valor o se evita que pierda el valor todo el ecosistema. Entonces, si hay algo que nos sienta bien directamente, se crea un referéndum y se abre esa discusión y se abre ese referéndum. Y entonces a partir de ahí sí se puede actuar. Pero ni la Web3 Foundation, ni Parity, ni ninguna otra parachain, o cualquier otro personaje dentro del ecosistema tiene más poder que los que tenemos Polkadot, los que tenemos DOT en nuestra cartera. Somos los auténticos dueños y somos los que van a dictaminar lo que es el futuro de Polkadot. Hablando de, justamente hemos mencionado unos validadores y tal, quería hacerte ya una última pregunta sobre Polkadot. Tema de staking, sabemos que hay una inflación en el token de DOT y mucha gente en mi canal principal, personas retail, que les gusta Polkadot, pero desde un punto de vista básico, ¿no? Y más especulativo, preguntan, ¿sabes si algún día la inflación de los nodos validadores va a acabar? ¿DOT algún día va a dejar de ser inflacionario? ¿Se sabe a día de hoy? Eh, lo hilo con la pregunta anterior. Dejará de ser inflacionario cuando la comunidad lo decida. En ningún momento eso se ha puesto desde el principio, tiene bastante apoyo. Por muchos de los que se diga, tiene muchísimo apoyo. Y te voy a decir, voy a intentar comentar un poco por qué tiene valor. El tema de la inflación puedes tener una connotación negativa en los tiempos en los que vivimos, porque es verdad que diluye digamos, nuestro DOT. Pero lo que es importante aquí son dos cosas. Se está creando dinero, se está creando fondos o se está creando nuevo DOT para invertirlo dentro de DOT. Es decir, que si la dilución es menor que el valor que genera al financiar proyectos, al financiar los validadores, ¿sabes? Porque los validadores al final lo que se hace es darle seguridad al proyecto. Entonces, si nosotros reducimos la inflación, reducimos la nueva generación de DOT, dejamos sin financiación a los nodos validadores, que son los que otorgan la seguridad. Entonces, da igual que tengamos un DOT que no se diluya. Al final no vamos a tener seguridad y si no tenemos seguridad, apaga y vámonos. Ese sería el punto uno. Y es eso, como hay otros proyectos la mayoría de los proyectos que lo que intentan hacer es intentar financiar esa seguridad de los validadores o de los mineros a través de las fees. Y como, bueno, vale, es una opción, pero ahí se penaliza, primero, se penaliza el uso de la red. Y al final, una red que no sirve para nada es un token o es un DOT o lo que sea, que no sirve para nada, porque para tenerlo ahí y no hacer nada con él, porque cada vez que lo vayas a utilizar va a tener unas fees altísimas, es como no se intenta que llegar a ese punto. Se intenta que sea un token, sea una red que sirva para algo, que tenga utilidad. Porque si no se tiene utilidad, no sé, esa es pura especulación y no creo que debamos llegar a ese punto. Totalmente, muy de acuerdo con tu respuesta de la inflación. Yo soy el primero que intento hacer entender a la gente que la inflación está creada para algo, que no es simplemente que aparece de las nubes, que es para, pues eso, es que es al final autosostenible pagar a los nodos validadores para que repartan todas las recompensas, lo que siempre acabo concluyendo. Para que no te preocupe la inflación, pon tus DOT en el staking. Ayuda a la red. Estás ayudando y tú mismo te vas a proteger de esa inflación. Entonces, a partir de ahí... Eso es como la mayor ventaja que se tiene, es como es un círculo. El mayor perjuicio que vas a tener puedes salvarlo
poniendo los datos en staking, que a su vez le está dando valor a la red porque estás asegurando la red. Es Claro. como es un doble beneficio. Estás recibiendo recompensas a la misma vez que estás ofreciendo un servicio a la red. Entonces, me parece fundamental en ese punto. Totalmente. Y me ha gustado cómo has conectado con el tema de la gobernanza. La gobernanza podría cambiar efectivamente esa inflación y de golpe decir, oye, cambiamos y venga. Sí, 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 en cualquier momento es eso. Cualquier punto de Polkadot se puede, o de lo que usamos se puede cambiar a través de la gobernanza. Si hay una propuesta que está bien debatida, que tiene suficiente apoyo, se puede aprobar sin problema. Se cambian algunos parámetros de la red y se podría cambiar. Brutal. Juan, llegamos a la última parte del vídeo. Nos gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿en qué se diferencia un poquito desde tu punto de vista Web3 de Web2? Y sobre todo, para esos oyentes y audiencia que nos esté viendo hoy, que diga, yo quiero hacer parte de una empresa blockchain, yo quiero hacer parte de Web3. ¿Cuáles son los pasos que esta persona debe tomar para poder llegar a tu posición, por ejemplo? A ver, la diferencia entre Web 2 y Web 3 es como, para saberla tenemos que hacer un poquito de historia como para la web 1. Entonces, lo que muchas veces se dice, la web 1 te permitía escribir, te permitía leer, la web 2 te permitía leer y escribir, la web 3 lo que te permite es tener esos datos y poder leer, poder escribir, pero con tus datos. A veces lo utilizo de ejemplo, es como la web 1 sería como si fueses al tablón de anuncios de algún local. Tú vas allí, pero no puedes hacer nada en ese tablón de anuncios, es fijo. Tú vas ahí, te dejan visitarlo, pero no puedes hacer nada. En la web 2 lo que te permitía era como te daban una tarjeta de socio y podías entrar a ese local y ya tenías tu tablón, podías interactuar un poco, pero la tarjeta de socio era de ese club. Tú si ibas a otro club, necesitabas otra tarjeta de socio para tener otros tablones para poder interactuar en ese club. Ahora con la Web3 es como de solo tienes una tarjeta, es tuya y vas con el tablón a todos sitios. Es como de tú tienes la autoridad de ese tablón. Es decir, que, por ejemplo, el ejemplo clásico de Web2 con Facebook. Tú puedes entrar en Facebook, poner tus fotos, interactuar con otros usuarios, genial, perfecto. Pero si Facebook, dos cosas, si la propiedad de las fotos y de todas las interacciones es de Facebook, es decir, si Facebook mañana cierra o cambia las condiciones, tú ahí tienes que tragar o deshacerte de tus fotos. En cambio, un Facebook dentro de la Web3 sería como de tus fotos son tuyas y Facebook es la plataforma donde tú las enseñas. Si Facebook el día de mañana cambia las condiciones, Facebook nunca ha llegado a tener esas fotos, nunca ha llegado a tener los datos. Tú puedes coger tu tablón de fotos y llevártelo a la alternativa de Facebook en la Web3. Entonces es como como ese cambio de paradigma, como el poder poseer tus propios datos, tener más autoridad sobre tus propias interacciones dentro de la web. Y luego, sobre la otra pregunta, sobre qué se puede hacer para pasar de un sistema a otro, o para empezar a trabajar dentro de lo que sería como la Web3, creo que primero hace falta el que sepas tus puntos fuertes y tus puntos flacos. Algo que haces porque te gusta, es decir, puedes estar desarrollando, puedes estar, no sé, modelando comunidades, puedes tener muchísimas ideas, se te puede dar bien escribir, no lo sé. Tienes que valorar qué es lo que se te da bien y cómo poder utilizarlo en tu beneficio. Entonces, si se te da bien escribir, por ejemplo, hay muchísimos proyectos que están buscando tanto como creadores de contenido escrito, o también podría ser de cualquier otro, o documentación técnica. Entonces, como si se te da bien escribir, hazlo. Y luego también hay muchas plataformas donde se están ofreciendo el trabajar, se ofertan trabajos
Por ejemplo, la Web3 tiene su sección y ahora mismo pues tiene varias posiciones abiertas. Parity es una empresa muchísimo más grande, bastante grande, y que tiene muchísimas posiciones abiertas, desde la posición más técnica, de desarrolladores más como de estructura de protocolo, a menos técnicas, porque al final Parity, dentro de lo que podría ser, es una empresa que necesita tanto personas de recursos humanos que se dedican a recursos humanos, como finanzas, como seguridad de los propios equipos de los trabajadores. Es decir, que dentro de la Web3 hay gente que sí se dedica al desarrollo de esas aplicaciones, de esos protocolos, pero también hay gente que da soporte a toda la empresa, a toda la parachain o toda Web3 o toda... Es decir, que para cada persona que quiere realizar un trabajo hay su versión dentro de la Web3. Y dentro de la Web3 no solo Foundation, sino como en cualquier tipo de red. Y entonces es buscar qué es lo que se te da bien, qué es lo que te gusta, en qué eres competitivo y y buscar un proyecto en el que estén buscando eso, que los hay. Estoy seguro que los hay. A ver, y yo, por ejemplo, hablando un poquito más de mi punto de vista, estaba más en análisis de datos. Al final empecé como análisis de datos para mi beneficio, al final hice algo que no era solo para mi beneficio, sino para mi beneficio de la comunidad. Y eso ya no solo me acercó a la comunidad y esa comunidad como que me devolvió el favor, sino que además aprendí sobre el protocolo en sí, sobre cómo funcionaba, y eso me ha ayudado a tener muchísimo más conocimiento técnico para ser mucho más competitivo en la oferta de trabajo a la que apliqué. Y apliqué sin conocer a nadie dentro de la Web3 Foundation. Simplemente vi una me mandaron una oferta de trabajo, un embajador, Slayer, que lo quiero con locura. Me dijo, oye, Juanma, mira esta oferta de trabajo, a ver qué te parece. Y fue como decir, bueno, pues voy a probar. Pero no conocía a nadie dentro de la Web3 Foundation. Simplemente había adquirido unos conocimientos a base de hacer lo que me gusta y apliqué y bueno, pues conseguí el trabajo. Y eso le puede pasar a... Quizás si alguien nos está escuchando desde Argentina, desde Venezuela, se puede preguntar, eh, ¿cuál es el uso horario oficial de la Web Street Foundation y cuál es el idioma oficial? Entiendo que todas las comunicaciones son en inglés o no es así. Sí, el uso horario en la sede está en Suiza, en Zug, pero el equipo está distribuido por todo el mundo. Hay gente en América, desde América, Europa, no sé si en China o en Singapur, creo que en Singapur, quiero decir, está todo el espectro. Al final es un trabajo que no sé qué porcentaje, pero hay bastante gente trabajando en remoto. Igual que para muchísimas empresas, ahora una de las cosas en las que se avanzó bastante durante la pandemia fue el trabajo en remoto. Y ahora, y sobre todo en este sector más tecnológico, más de blockchain, es como el trabajo remoto es la norma, no es la excepción, es la norma. Entonces, si alguien está en Argentina o en Venezuela o en Colombia, da exactamente igual, puede aplicar muy probablemente y sin muchos problemas podría aplicar para trabajar en alguna empresa, sea Web3 o no sea Web3. Por supuesto, a ver, tendrá ciertas limitaciones dentro de cada país o dentro de la burocracia, pero al final es como las puertas están más abiertas que nunca a poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Y a lo que me Genial. preguntas del idioma oficial, sí, para bien o para mal, el idioma oficial ahora mismo es el inglés. Para cualquier tipo de comunicación internacional, el idioma oficial es el inglés. Eso creo que cualquiera que lleve 5 minutos dentro de este mundo se da cuenta. ¿Que está bien, está mal? Bueno, no lo sé, ahí ya no me meto. Simplemente o sea, ha llegado para quedarse desde hace ya bastante tiempo. Totalmente. Ahora que comentamos trabajo remoto, Web 2, Web 3, ¿cómo ves el hecho de esta evolución de Web 2 a Web 3? ¿Cómo esto influye a la hora de hacer pues, nuevos negocios, nuevas empresas? ¿Qué diferencias ves que hay y sobre todo qué nuevas ventajas y oportunidades nos trae este tipo de tecnología a día de hoy?
En la web 3, al final lo que se obliga un poco a la empresa es a replantearse bastante el modelo de negocio, porque hasta ahora el modelo de negocio de muchas empresas era como usar los datos de los usuarios como para obtener un beneficio. Más o menos lícito, ahí ya no me meto, pero eso con el mundo de la Web3, un poquito hilándolo con lo que he dicho antes, esos datos no pertenecen a la empresa. Solo los tiene, es capaz de leerlo esa empresa si tú le das el derecho a leerlos o a utilizarlos. Es mucho el uso puede ser mucho más fino. Entonces, esa empresa tiene que replantearse un poco el modelo de negocio que se ha tenido hasta ahora en gran parte de de la web 2, que se basaba básicamente en publicidad, el uso de datos para fines publicitarios. Entonces, ahora pues se tendría que plantear, ofrece muchas posibilidades en cuanto a eso, en cuanto a novedad, en cuanto a privacidad, a poder ofrecerle al usuario muchísimas cosas que no se estaban pudiendo ofrecer antes, pero a costa de buscar un nuevo modelo de negocio. Acerca de la privacidad, justamente lo tocas ahora. ¿Qué implicaciones tiene la Web3 para, pues eso, la privacidad y la seguridad de nosotros como usuarios? A ver, no directamente, sino desde el punto de vista que la Web3 lo que intenta es promover ese uso esa expansión de la Web3. La Web3, desde mi punto de vista, ya no de la Web3 Foundation, es como de la Web3 debería tener un alto componente de privacidad. Entonces, muchos de los proyectos que se están desarrollando tienen la privacidad si no como parte fundamental, como parte muy a desear porque ahora, a día de hoy, es lo que va exigiendo el usuario. El usuario no le apetece tener una cartera en la que se vean todas sus transacciones, porque muchas veces pueden ser superfluas, no pueden tener importancia, pero en ciertas ocasiones sí puede marcarte como usuario. Entonces, esa privacidad de las transacciones me parece bastante importante y creo que muchos proyectos a día de hoy activos o que en próximas versiones creo que tendrán bastante presente la privacidad. Y por supuesto, si se hacen las cosas bien, la Web3 puede financiar parte de sus proyectos, no porque sean meramente relacionados con privacidad, pero sí porque le ofrezca al usuario algo que está acorde con la filosofía de la Web3 y favorezca un poco el uso y la responsabilidad por parte del usuario, que al final es un poco lo que busca esa financiación de la Web3 Foundation. Pues nada, la verdad nos gustaría acabar a los tres realmente dando énfasis a lo que hemos llegado a la conclusión que es una de las cosas más importantes dentro de Polkadot y de Kusama, es la gobernanza. Hemos pasado de una gobernanza 1, donde a lo mejor ahora ya ha recaído un poquito más de poder en cada uno de nosotros con esta gobernanza 2, y que el futuro del protocolo, del proyecto y de esta nueva tecnología recae en cada uno de nosotros. Quiero agradecerte, Juanma, por tu tiempo, por compartir esta primera entrevista. Eh, lo de la gobernanza es vital. Debemos ser responsables, no debemos huir de la responsabilidad. Esto no es un juego, no es un casino, es una responsabilidad. Hay que estar comprometidos. Si de verdad queremos que el proyecto crezca, tenemos que ser responsables para luego poder cosechar las recompensas futuras. A nivel de libertad, que es la descentralización, y a nivel de cualquier proyecto que emprendamos en la Web3. Sí, eso es, porque al final no hay ninguna mano externa que esté manejando el protocolo ni le esté dando valor externo a la red. Nosotros somos como token holders, como los poseedores de los que tenemos un poco el poder de poder decidir. Y es verdad que muchas veces ese poder o esa responsabilidad puede llegar a saturar un poco, pero de todas formas, yendo poco a poco, sabiendo lo que se está haciendo, incluso si no tienes tiempo para ver todas las propuestas, se puede delegar
tus votos a personas de confianza para que esas personas puedan usar ese poder de voto por ti. Es decir, que hay muchas herramientas que se ofrecen para llegar a una descentralización profunda en la que la responsabilidad y el poseer ese protocolo no sea de terceros, sino sea nuestra. Genial, gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros y con el canal de Polkatube que está arrancando, pero que enseguida se va a posicionar, espero, como algo muy top en relación al contenido de Polkadot. Y nada, Doménico, un placer haber estado también contigo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego.